Hi, folks. I hope everyone is doing well. I wanted to briefly touch on the work that we're doing with parents in relationship to diversity, equity, inclusion, and justice. And so this week, we're beginning a workshop series that all parents will be asked to attend, as it'll be a requirement for 2022 matriculation, to inform them on the concepts and engage with them on the concepts of diversity, equity, inclusion, and justice. And so this is a very brief informational video, just so that you feel aware of what parents we're hearing about these concepts in case for some reason this conversation comes to your doorstep. And so really the purpose of the the workshop we did with parents is really to connect DEIJ work to our larger school purpose. And so today, this morning, for example, we had two student facilitators lead our first session, in which they first began by guiding parents towards understanding DEIJ as a part of reaching these goals, such as ethical, global, agents of positive change, critical consciousness, and that those are all things that occur when our students have an understanding of diversity, equity, inclusion, and justice. And so parents were given an opportunity to first read the objectives of the meeting were that parents would understand the what, the why, and the how of DEIJ work in our school. And so for the what, they were given an opportunity to read our institutional statement, which I will be linking in this email so that you can also read if you are interested, and discuss that in small groups. And then student presenters had them go through a protocol of reading different articles that were provided some information on as to the value of DEIJ, articles that talked about the value of empathy building, articles that talked about the need for conversations around bias happening in privileged spaces, articles that talked about how the diversity makes us smarter, and given an opportunity to share around that. And then our facilitators led parents through a conversation as to the why of this work. And so that really was answering this question of, okay, I see the value in this work, but is it really necessary in our schools? And so this was a part of the meeting where parents were given the opportunity to hear from our facilitators around this concept of dominant narrative, and that there is a process that all people go through in which they hear a dominant narrative. They are socially conditioned into what is seen as the sort of principle, culturally accepted narrative within society. And sometimes this can result in this idea of the dominant narrative becoming the superior, which is used to then marginalize or hurt other diverse identities or experiences. And so research was shared around the process of social conditioning and dominant narrative. Parents actually watched a video and were given an opportunity to discuss that video, as well as some other research that the students shared around dominant narratives and what the research says about established ideas about gender and acceptable sexuality, and how that actually those biases begin to form as early as 4 and 5 years old. Similar to race, students shared that there's a myriad of research articles and research studies that show that students begin to develop racial biases as early as 4 and 5 years old. And so we shared this research with parents, as well as clarified for parents. Here you'll see in Spanish that their clarification was made that all that we will do moving forward with this work is based in research, and that it's based in research and what is developmentally appropriate for every child. And so we gave examples, and the student leaders actually gave examples of, it isn't developmentally appropriate to talk about systemic concepts that children haven't been introduced to at 4 and 5 years old, such as sexuality, such as race as a social construct, but we can introduce them to the idea that there are many types of love, that there's neither colors nor sports have gender, that we can talk to students about the different colors of skin and teach them to value that difference. And then as they get older, we can introduce them to historically where those injustices have occurred. But we spent some time with parents looking at the research of what is developmentally appropriate for each age, and ultimately closed the session just looking at some of the different strategies. Really, this conversation ended with saying, we're beginning this work. We are at the start of this journey. We want to include as many voices as possible, and that we have all these different things happening simultaneously to ensure that this work is multi-layered and is built by the perspective of many and not the perspective of one. And so we shared some of the different things that are happening around DEIJ work, all built off of these guiding principles that is in the institutional statement that they read, talked about future parent workshops, our partnerships with with staff committee and student committees, as well as some of the other trainings that we hope to continue to happen in the future. But the expectation wasn't that teachers are already doing this work in their classroom, or that all teachers have
can answer questions about this. And so we wanted to be really clear that we are on the beginning of this journey. And so to share with you all, here's just some quick, if perhaps a parent comes to you, we want to be sure that you feel comfortable knowing what was said to them in these sessions. And so if, maybe a parent asks, are you introducing these concepts to my child? How are you doing the work of DEIJ in the classroom? You are more, it makes the most sense to say, we're currently in a learning phase. The DEIJ committee works to review the research and provide strategies. We look forward to future development. Or you can share something you are already doing, and that's great too. And then if a parent says something like, I don't understand this, or I still feel uncomfortable with this, please feel free to redirect them to myself, Elisa Pereira, and I can answer any questions, or I can put them in contact with a committee member who would be able to speak more specifically because they're teaching in that school, meaning a committee member in elementary, a committee member in middle school. And so I can redirect them, or I can engage them in a conversation with another committee member. So here are just some responses, and I will also be attaching the full presentation that we did with parents. It's totally in Spanish, but I'll be attaching it to this email if you want to review. This is primarily just so that you know the conversation we're having with parents and feel prepared if for any reason parents reach out to you. Thank you so much. Buenos días. Este video breve es para hablar un poco de los talleres que estamos haciendo con padres de familia sobre el tema de diversidad, equidad, inclusión y justicia. Más que todo para que estén todos nuestros profesores enterados de lo que se trata de estos talleres por si acaso que los padres de familia llegan a preguntar. El taller... El enfoque del taller era conectar todo el trabajo que estamos haciendo para desarrollar diferentes partes de la iniciativa Diversidad, Equidad, Inclusión y Justicia con nuestro propósito como colegio. Entonces, tuvimos el primer taller esta mañana. Tuvimos 2 alumnos que estaban liderando todo el taller y ellos explicaron para que seamos ciudadanos éticos, globales, agentes de cambio positivo, seamos... que tenemos conciencia crítica, es importante que también seamos expuestos a la diversidad, la equidad, la inclusión y la justicia. Entonces, invitaron a los padres de familia a tomar un tiempo para leer la declaración institucional con la meta de los objetivos que ves acá, que es el qué de este trabajo, el por qué y el cómo. Entonces, para el qué, los padres de familia, tuvieron la oportunidad de leer esta declaración institucional, que también voy a incluir en este email, si acaso tienes interés a leerlo, y tuvieron un tiempo para conversar. Luego, los presentadores invitaron a los padres de familia a hacer una actividad que se llamaba rompecabezas, en lo cual tenían unos minutos para leer parte de un artículo pequeño que resaltaba los valores de hacer este trabajo, tanto la empatía, que la diversidad nos hace más inteligentes, artículos, investigaciones que demuestran que es necesario hablar del sesgo desde una edad muy pequeña. Entonces, tuvieron esa oportunidad de leer esos artículos y hablar un poco en grupos. Luego, los presentadores hablaron un poco del porqué de este trabajo, no solamente el valor que tiene, pero si es realmente necesario en los colegios, y desarrollaron un poco de esta idea que es la narrativa dominante, esta idea que en nuestra sociedad sí hay una cultura principal, en la mayoría de todas las sociedades, que es muy compartida y aceptada por la mayoría de la población, y que un proceso de condicionamiento social muchas veces nos hace creer que esa cultura dominante o narrativa dominante es superior de los otros y utiliza eso para marginar otras o diversas experiencias y identidades. Luego los padres de familia vieron un video que profundizó un poco más este tema, y los presentadores aclararon que en el video, que era un video de niños respondiendo a ciertas preguntas, aclararon que esos niños ni eran racistas ni sexistas, sino que eran niños que estaban mostrando exactamente cómo funciona el condicionamiento social cuando solamente reciben la narrativa dominante. También mostraron a los padres de familia varias investigaciones para hablar de todas las maneras que los prejuicios pueden ser desarrollados en los colegios, que en los colegios, por ejemplo, en esta diapositiva, hablaron que los colegios son de los lugares donde más se demuestra los binarios en roles de género, la expresión de sexualidad, entre comillas, aceptable, y que los niños pueden crear esos sesgos implícitos o esos prejuicios sin darse cuenta, y que nosotros como colegio tenemos que ser muy intencional. Tanto con este tema había
un ejemplo con prejuicio racial y que los niños también desarrollan ideas sobre la raza y sobre racismo si no estamos siendo muy intencionales a combatir esto. Entonces, terminamos con explicar a los padres de familia, que es una nota muy importante, que este trabajo siempre se basa en lo que dicen las investigaciones, que es apropiado para cada alumno. Es decir, que no se introduce sistemas muy avanzadas para un niño de 5 o 6 años, porque no están en el nivel apropiado para entender el sistema de sexismo, de machismo o de racismo, pero sí podemos empezar a introducirles a diferentes perspectivas. Hablar de que hay muchos tipos de amor en familia, que hay familias que tienen 2 mamás o 2 papás, podemos hablar de ellos, no se tiene que tocar cuando son muy jóvenes el sistema del sexismo, sino se puede hablar de que no hay colores ni deportes que tienen género, tanto hablar de tonos de piel y valorar diferencias, y ya que se están creciendo y madurando, se puede introducir temas más complejas de la injusticia y de la justicia, pero que todo se basa en las investigaciones que es apropiado para cada alumno, para la edad de cada alumno. Entonces terminamos el taller explicándoles a ellos que todo eso es un sistema y que apenas estamos empezando y que estamos haciendo varias cosas para asegurar que todo lo que hacemos se basa primero en estos principios que guían todo, que es el declaración institucional, y que estamos haciendo varias diferentes cosas, como tener estos talleres con ellos, como tener un comité estudiantil, tanto como un comité de staff o de personal y otras cosas acá para asegurar que hay varias perspectivas en el desarrollo de este proceso y que no es solamente una persona o 2 personas, pero es creada por varias perspectivas para asegurar que lo que estamos ofreciendo en conexión a diversidad, equidad, inclusión y justicia es lo mejor para sus alumnos. Entonces, esto lo queríamos compartir porque si acaso te llega un padre de familia, porque todos los padres de familia tienen que asistir a estos talleres antes de matricular a sus hijos, y si presentan algunas preguntas. Por ejemplo, si ellos te preguntan, ¿estás presentando estos conceptos a mi hijo? ¿O qué estás haciendo? Es totalmente válido decir, pues en este momento, actualmente nos estamos iniciando este proceso, nos encontramos en una fase de aprendizaje, el comité está trabajando para revisar investigaciones y proporcionar estrategias y esperamos próximas oportunidades para seguir aprendiendo. No necesariamente tienes que dar ejemplos y lo dejamos muy claro, o vamos a dejar muy claro en todos los talleres que estamos al inicio de este proceso. Entonces la expectativa no es que todos los profesores están haciendo temas directamente con la diversidad, equidad, inclusión y justicia, pero vamos a estar buscando cómo apoyar a toda nuestra comunidad a involucrarse en este proceso. Y también puedes compartir algo que ya estás haciendo, porque sé que muchos profesores ya están tocando estos temas en sus clases. Y lo otro es que si un padre de familia te llega a decir, la verdad no entiendo esto, me siento muy incómodo con esto, es normal, y tú puedes responder que sabemos que esto es un trabajo complejo, por supuesto que eres lo mejor para sus hijos o sus hijas, entonces no duden en ponerse en contacto con Alisa Perreras, que ella te puede responder a cualquier pregunta o dirigirte a un miembro del comité. Yo puedo hablarles un poco, pero también les puedo dirigir a nuestros miembros del comité que pueden hablar sobre este trabajo específicamente en sus colegios. Por ejemplo, La Mona y Nasli pueden hablar de middle school, o Steven. También tenemos miembros del comité como Erin y Kat, que están en elementary. Entonces tenemos diferentes miembros del comité que también pueden responder a preguntas. Cualquier cosa, estoy disponible.